Bienvenidos a un capítulo más de Archivos de un Exorcista. Hoy vamos a continuar hablando sobre exorcismos, porque es una batalla que al parecer no tiene fin. Hoy nos acompaña Monseñor Javier Prada. Bienvenidos. Archivos de un Exorcista. Quiero saludarlos a todos, Diego, a este canal de Archivos de un Exorcista, a todos los que nos ven de los diferentes lugares, desde aquí, de la ciudad de Bucaramanga y de todos los rincones del mundo. Hemos llegado en estas últimas semanas a una gran audiencia y sabemos de que allá en casa, en tu oficina, en ese momento de movilidad en tu carro, automóvil, sabemos que tú nos sintonizas. Así que bienvenidos, gracias por esta invitación nuevamente. Monseñor, la gente suele sorprenderse cuando escuchan que diariamente usted desarrolla de 20 a 23 exorcismos diarios. Y pues la gente suele pensar que esto es un tema esporádico, que es un tema una vez al año, o quién sabe cuándo o cada cuánto una persona puede llegar a quedar poseída. Pero me gustaría saber por qué son tantos exorcismos. Algo muy importante para que lo tengamos en cuenta: la liberación no es solamente de una posesión. Siempre que hablamos de posesión hablamos de un demonio o de un espíritu. Pero fuera de ese margen de posesión, también nosotros podemos liberarnos de la tristeza, la zozobra, la depresión, la ansiedad. Y ahí es donde vienen esas virtudes celestiales de la alegría, el gozo, la bendición, la sabiduría. Entonces, cuando hablamos de que las personas buscan liberarse como tal, es un plus muy grande el exorcismo, porque quien busca practicarse un exorcismo tiene que, primero que todo, saber que el exorcismo es para todo ministro ordenado. El exorcismo es un ritual propio del sacerdote. ¿Nadie más puede hacer un exorcismo? Podría ser oración de liberación, oración de sanación, imposición de manos, pero el exorcismo es un ritual solo para el sacerdote. Entonces ahí es donde vemos que faltan en el mundo muchas personas, ministros ordenados sacerdotes, independientemente la iglesia o el rito al cual pertenezcan. En mi caso, como anglicano; en otro caso, como sacerdote católico romano; en otro rito ortodoxo. Pero la escasez de ministros ordenados en el mundo es algo impresionante, sobre todo en ese gran don de liberación y en especial del exorcismo. No es tan fácil conseguir un sacerdote exorcista. Entonces, por eso yo en muchos momentos he atendido personas que pertenecen a iglesias cristianas, personas que son de otras denominaciones, precisamente porque puede ser que el pastor o líder de iglesia, sin saberlo, esté haciendo una oración de liberación. ¿Y es efectiva? Por supuesto que toda oración que se hace en el nombre de Jesús de Nazaret es efectiva. Por eso Jesús reprende a sus discípulos. Ocurrió cuando los discípulos le dijeron a Jesús que había visto a un hombre expulsando demonios en su nombre, pero intentaron detenerlo porque no pertenecía al grupo de los apóstoles. Jesús le respondió que no se lo impidieran, enseñándoles que quien hace el bien no es un enemigo, sino un aliado. Y de ahí surge la frase: el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esto es para decirle a muchas personas que son demasiado fanáticas
y creen que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay liberación, no hay sanación. Mucha gente, he visto comentarios en las redes sociales, es que no es católico romano. Y es que el no ser católico romano le quita efecto a la liberación o a un exorcismo. Es que no han leído ustedes, quienes acostumbran a perseguir a quienes no son católicos romanos, no han leído este texto bíblico. Jesús en ningún momento impidió que este hombre que no pertenecía a sus discípulos hiciera expulsión de los demonios. Entonces, ¿quiénes son ustedes o quiénes somos nosotros para decir la oración de esta sí es efectiva y la oración de este no es efectiva? Allí tenemos que aprender a que quien tiene la voluntad de seguir a Cristo y quien tiene ese don de la sanidad y de la liberación, no tiene un margen o un cuadro, sino que el Espíritu de Dios habita en esa persona y dice el Señor en su palabra, por tus obras os reconocerán. ¿Una persona podría hacerse un exorcismo ella misma? Eso se llama autoliberación. Entonces aquí hay que emplear el nombre que hace parte y es, una persona no se podría hacer autoexorcismo. Pero sí liberación. Pero podremos hablar de autoliberación, autosanidad. En ese caso, Monseñor, cuando las personas están en pleno exorcismo, las personas quedan inconscientes. ¿En la liberación sucede lo mismo? El exorcismo tiene una particularidad. En la oración de exorcismo inicia con una oración de liberación. Y todo se va incrementando en el poder de la oración que termina siendo un exorcismo. ¿Y por qué termina siendo un exorcismo? Porque hay manifestación de entidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la oración de liberación al exorcismo? Y es, en la oración de liberación no hay manifestación de la entidad, o demonio, o espíritu, o difunto. En cambio, en el exorcismo sí hay una manifestación, hay una fuerza totalmente desmedida de la entidad. Y por eso la persona, en muchos exorcismos, en el 99% de los exorcismos, las personas son inconscientes. Por eso se pide dentro del exorcismo que sean acompañados por un familiar. Monseñor, ¿cuántos exorcismos tope o máximos tiene que tener una persona? Hay personas que depende la fe. Hay personas que requieren de un exorcismo, como hay personas que requieren de 6 meses de exorcismo. Hablo de más de 20 exorcismos. ¿En qué consiste que una persona se pueda liberar? Y ahí está esa pregunta que es la que mucha gente quisiera encontrar y que se hiciera realidad en su vida. Hay personas que dicen, yo entro en un proceso de liberación, he ido acá, he ido al otro lado, he buscado a este sacerdote, he ido donde un pastor, he ido acá. Y a veces nosotros, humanamente, creemos que la efectividad del proceso está solo en el exorcista o en la persona, y resulta que el efecto en un gran porcentaje está en la persona. Porque aparte de que el exorcismo me debe liberar, el exorcismo me debe llevar a un cambio de vida, de transformación del corazón. ¿Cuál es el cambio que debe tener la persona para que el exorcismo sea efectivo? Para que el exorcismo sea efectivo, la persona debe conducirse ella misma a un encuentro con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que se ganó un espíritu o se lo colocaron por meterse con una persona casada, que hay muchas mujeres que cuidan y son bastante obsesivas, celosas,
en su hogar y ven que una persona se lo va a dañar, 25, 15, 5 años de matrimonio, de relación, pues esa persona que entra a hacer ese título de lo que llamamos nosotros la moza, pues la moza debe ser liberada, sanada y cambiar su vida. Saber de que no se puede volver a colocar, a conquistar una persona comprometida. Por ejemplo, los 7 pecados capitales pueden llevar a una persona a que siga manteniendo el espíritu de una brujería. Todos los pecados conllevan a anidar los espíritus en el cuerpo. Los vicios, el cigarrillo, el alcohol, La pornografía también. La pornografía llega a causar en muchas personas ese nido de la carne, de querer poseer y tener. Recuerden ustedes que Jesús habla acerca de el adulterio, no es solamente un acto, sino también un pensamiento de poseer, de tener. Entonces, en la Sagrada Escritura habla de cómo una persona cuando se libera de un espíritu, el espíritu divaga buscando su lugar. Al ver que el lugar de donde procede está limpio, puro, este busca 7 espíritus más para volver y regresar. Y por eso hay muchas personas que se liberan de un espíritu y al paso de las semanas sienten de nuevo que las molestan, que las están acechando. Ya el espíritu ha salido del cuerpo, pero ronda buscando de nuevo entrar en el cuerpo. Por eso es tan importante que estos procesos de liberación sean acompañados de la Eucaristía, que sean acompañados de oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Un cambio real. Un cambio real. Por eso es la exigencia de el tener ese don de exorcismo, de liberación en los sacerdotes, porque conlleva y contrae un vínculo más fuerte espiritual con Dios. Imagínate si el exorcista no orara, si el exorcista no tuviera momentos de vigilia, de ayuno, pues es atacado. ¿El ayuno es importante para que la persona se fortalezca? Dice la Sagrada Escritura que hay algunos espíritus que salen con ayuno y oración. Y esto es muy importante que lo sepan muchas personas, porque cuando usted hace ayuno está haciendo autoliberación. No tiene que ver solamente con comida, ¿cierto? El ayuno. El ayuno, principalmente la palabra de Dios habla acerca de el restringir alimentos. Pero si uno lo lleva más a una parte más interna del alma y del corazón, también significa cerrar un poco la boca, dejar de hablar de los demás, dejar de criticar. ¿Cuál es la importancia del fuego o de la luz durante un periodo de exorcismo y liberación? Hay muchas personas que los procesos de liberación y exorcismo son acompañados de un cirio. Recuerden ustedes que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. La luz disipa las tinieblas. Por lo tanto, la persona está en un momento de buscar la luz. Por eso se pide a la persona que está haciendo el proceso colocar unos velones para iluminar su proceso. 33 días de proceso de liberación. ¿Por qué 33? Pues son simbólicamente la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús también hubo tentación. Jesús fue tentado en el desierto en 3 momentos muy importantes. Por eso la persona en el proceso es tentada. Primero es tentada por la gente y por familia. Le van a decir: usted está loco, usted le están lavando el cerebro, usted cree en esas fantasías. Viene el murmullo diabólico
en muchas personas para que la persona desista del proceso. El segundo ataque, la persona siente dudas de quien le está orientando el proceso de liberación. Pueden dudar de usted. Pueden dudar, dudaron de Jesús, ¿por qué no podrán dudar de el ministerio? En ese caso, Pero más que de la persona es de la eficacia de lo que están haciendo. la persona puede desistir del proceso. La persona puede desistir del proceso, por eso hay varias personas que inician un proceso, van a la iglesia muy seguido, van a una Eucaristía, uno los ve por meses y de un momento a otro se desaparecen. Vuelven en 2 años, vuelven en 3 y vuelven peor de lo que estaban anteriormente. Hay el texto bíblico de Mateo en su capítulo 17, en su versículo 21. Jesús enseña que existen obstáculos o espíritus que solo pueden ser superados o expulsados mediante una entrega, fe, consagración espiritual, oración y ayuno. Espíritus que son enfrentados a través de la voluntad de la persona. Yo reprendo, yo declaro, yo elimino con mi palabra, con mi fe, con mi oración, la autoliberación. Hablemos un poco de la batalla espiritual. ¿Qué sucede en el plano espiritual cuando usted está haciendo pues la oración y está la persona inconsciente y está en todo este tema de la liberación del espíritu de su cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Qué ángeles están ahí? ¿Cómo es esta batalla? Cuando el exorcista inicia el ritual de liberación y exorcismo, se pide la invocación de los arcángeles. Y tenemos dentro de los arcángeles el arcángel San Miguel. Pero antes de que hablemos de los arcángeles en detalle, cuénteme esa jerarquía. ¿Ellos quiénes son? Los arcángeles pertenecen a una jerarquía mayor. Existen ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades, principados. Todos ellos corresponden y tienen un nivel de inteligencia, un nivel de sabiduría. Dentro de ellos, en su grande potestad, están los arcángeles, que cumplen una función de custodiar, cuidar, proteger en la batalla, y es la fortaleza más grande que puede tener una persona, de ser acompañado por uno de ellos. Ahora sí, entremos a los arcángeles que están en esta batalla espiritual. Hay muchos arcángeles. Está el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel está representado en muchos de ustedes, lo tienen en la casa, lo tienen representado con una espada. Es el líder de la milicia celestial. Es el que lidera y tiene a su cargo ángeles. Por eso tiene y se conoce en la Sagrada Escritura con esa gran pregunta: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Porque es el que reconoce la fuerza de Dios, es el que reconoce su autoridad. Es uno de los ángeles obediente, arcángel obediente. Es considerado el protector de la iglesia y es el abogado del pueblo de Dios. También es encargado de guiar las almas a la liberación. ¿Ellos tienen forma humana? Se representan como forma humana, tienen su mano una espada y uno de sus pies aplastando a un demonio. Esa es la representación de San Miguel Arcángel. Esa representación se la damos nosotros los humanos, pero él tiene otra forma en el plano espiritual. En el plano espiritual, recuerden que los arcángeles, los ángeles, los serafines, los tronos y las potestades no tienen como tal su figura física. Son entidades espirituales que sirven directamente a Dios. Nosotros las representamos físicamente y las
veneramos, las invocamos, no como seres físicos, sino como seres espirituales de naturaleza divina. Cuando está haciendo el exorcismo, ¿ha visto a estos arcángeles batallar? ¿Cómo es el tema en ese sentido? En los exorcismos donde hay posesión, muchos de ellos aparecen por invocación. Entonces el exorcista en el inicio del ritual pide la presencia de San Miguel Arcángel. Si la persona está muy enferma, pide la presencia de San Rafael. Cada uno tiene su especialidad. Cada uno tiene, digámoslo, una sabiduría. San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Entonces, uno va identificando que la persona lo que está es poseída, tiene una fuerza, tiene un nivel de posesión bastante grande, y ahí es donde se invoca a San Miguel Arcángel para que con su espada, en una oración, yo a lo largo del ministerio, inspirado por el Espíritu Santo, hice una oración a San Miguel Arcángel en los exorcismos. Le voy a compartir solamente una partecita. Cuando yo veo que el poseído está en el piso vociferando y lo veo a través de revelación amarrado, porque todos los poseídos tienen amarres en sus cuerpos, pido que San Miguel Arcángel con su espada empiece a reventar lazos. La presencia de San Miguel Arcángel, de todos los ángeles, de todas las potestades divinas, de todos los santos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, pósate en este lugar para que esta hija sea liberada de todas las ataduras que le hayan colocado, de todas las ataduras que se haya colocado a través de entierros. Lazos imposibles de la oración humana, poder destruir esos amarres. Entonces uno pide que con la espada de San Miguel Arcángel, te pedimos en este momento de exorcismo y liberación, romper esos amarres de los pies, y uno los ve que la persona está amarrada de los pies. Hay personas que tienen candados en los pies, y él llega con su voluntad, con la naturaleza divina, con el permiso de Dios, porque ellos no actúan si Dios no se los permite. Toda entidad espiritual del mundo de Dios actúa bajo la voluntad y el poder divino de Él. Por eso hay exorcismos que la persona no son eficaces por la falta de fe. Primero de la gente que acompaña el proceso. Hay mucha gente incrédula. Por eso yo siempre pido que quien acompaña en un ritual sea gente de fe, porque van de espectadores, van a ver y eso se quedan asombrados. Y uno entiende que eso es impresionante, ver a su mamá, a un hermano, a un familiar tirado en el piso, teniendo unas reacciones que jamás en su vida lo había visto, pero también debe haber una mística para creer lo que está viendo. Sí, mucha gente después de un exorcismo me dice, ay, monseñor, y eso sí es verdad lo que le pasó, esto sí es esto sí es espiritual, sí le están haciendo daño a mi mamá, pero ¿cómo me van a preguntar eso si acabas de ver? Entonces nos pasa lo de Tomás. Estamos viendo la situación y todavía nos falta fe para creer. El exorcismo y la liberación, el tema de los demonios no me lo inventé yo, ni se lo inventaron los sacerdotes, ni se lo inventaron las monjas, ni se lo inventaron los obispos. Eso está en la palabra de Dios. La infestación de los animales, y eso será un podcast que nosotros vayamos a hacer más adelante. La infestación de los animales no me la inventé yo, no nos la inventamos aquí en este programa. La infestación de los animales existe en la Sagrada Escritura.
cuando aquellos cerdos fueron contaminados por espíritus y estos mismos se lanzaron. Eso será un podcast muy interesante que más adelante lo vamos a compartir con las personas. Pero es que hay mucha incredulidad en las personas, mucha falta de fe, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hay gente opinando bobadas y pendejadas porque no saben y no conocen de la palabra de Dios. Les falta fe, les falta experiencia de Dios y les falta abrir los ojos en el mundo espiritual porque lo que viven es carne. Piensan con la carne, actúan con la carne y por eso a mucha gente le va como le va, porque están llevados de la carne. Son carnívoros como los animales. Yo miré la notificación de una persona que me mandó un mensaje o un comentario a uno de los podcasts. Y yo miré la foto de esa persona y yo dije, esta persona no fue la que escribió. La que escribió fue el demonio que hay en ella, una mujer poseída, totalmente vociferando de un sacerdote. Entonces, ¿quién puede hablar y sentir tanto odio por una persona que entrega su vida a Dios? ¿Quién puede tener en su corazón tanto odio a un sacerdote que no conoce, nunca le ha saludado, nunca le ha visto? Si partimos de la teología del alter Christus, que es el otro Cristo, entonces la persona está poseída para sentir tanto odio por un sacerdote, una monja que ve en la calle, por alguien que ve la palabra, lleva a la casa, toca tu puerta. Quien siente tanto rencor por alguien que toca la puerta para compartirle la palabra independientemente de la religión que sea, si uno siente tanto odio por esa persona que lleva el mensaje, pues ahí tienes que preguntarte, algo está pasando en tu vida, de tu vida espiritual, porque hermanos somos todos en Cristo, sin importar el credo. Dice la palabra de Dios que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. A ver cuántos vasos de agua nosotros damos al mes. Para ser exactos, la palabra de Dios habla que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. ¿Cuánta caridad hacemos nosotros? ¿De dónde nos creemos tan dignos para ser prósperos o para pedir bendiciones de lo alto si ni siquiera un vaso de agua damos? Andamos envidiando, destruyendo. Hay una cantidad de personas enfermas mentalmente, deseándole el mal a las personas, deseando lo que el otro tiene, queriendo que el hogar de otro se le destruya. Entonces, nos sentimos tan buenos para tener una vida llena de felicidad y de gozo. Tenemos que preguntarnos eso, queridos amigos. Cuando veamos a alguien que lleva la palabra por la calle, cuando veamos una religiosa, un sacerdote, qué bonito que a uno lo bendigan sin necesidad de saludar, porque nadie de ustedes y yo está esperando un saludo, un reconocimiento, nadie. Pero sí, yo me alegro por lo menos cuando yo veo, sobre todo a veces que estoy en los aeropuertos, cuando yo veo el señor cargando el bebé, la señora llevando su pañalera. Oye, yo me alegro tanto y digo, Señor, no, yo no conozco esta pareja, pero Señor, yo los bendigo, qué bonito se ven, que nadie les haga daño. O cuando yo veo la jovencita que va por la calle corriendo porque la deja el transporte, Señor, bendice esta chica que me imagino que va para el trabajo, bendice su día. O a veces uno ve personas llorando en la calle, uno ve personas con una cara y uno piensa que está de mal genio y no, están viviendo un dolor. Señor, algo le pasa a esta persona. Señor, bendícela. Como quien dice, el que esté libre de pecado, que bote o tire la primera piedra. Monseñor, para terminar, el caso más impactante que ha tenido donde usted ha invocado a los arcángeles para que batallen a su lado. Una señora que tenía que ser liberada del cuello. Ella no podía pasar alimento en uno de los exorcismos. Ella físicamente había perdido bastante peso. Le costaba pasar todas las cosas sólidas. Había ido a varios médicos. No le encontraban nada en su garganta, pero ella perdía demasiado peso. ¿Por qué ella tenía esta infestación o este problema? Durante el proceso se dio cuenta
ella y nosotros que le atendimos le habían dado cosas de comer, pero es que aparte de que le dan cosas de comer, para que eso no sea expulsado a la hora de la oración, eso lo cosen. Entonces el matacho que usan con el nombre y la fecha de nacimiento de la persona, lo cosen en su garganta muy bien a través de conjuros y a través de rezos, de brujería, de hechicería. Los amarran al cuello de tal forma de que la persona no pueda expulsar eso, así sea quien sea le haga oración, no pueda expulsar. Entonces ahí pedimos la presencia de San Miguel Arcángel con su espada poderosa, y ella pudo, después de casi 5 exorcismos, empezar a sacar todo eso de su estómago a través de las náuseas y a través de el vómito. Y quedó marcado en su cuello por unos días, como si alguien le hubiera pasado, le hubiera trazado en el cuello puntos. Como una operación. Días, como una operación. Ahí quedó marcado. Llegamos al final de nuestro podcast, espero que hayan aprendido muchísimo sobre este tema de exorcismo. Por favor, comenten, compartan. Sabemos que nos están viendo, pero no se están suscribiendo, así que los esperamos. Suscríbanse a nuestro canal porque queremos llegar a más personas en el mundo para que conozcan esta información tan valiosa. Muchas gracias, nos vemos pronto.